Para reservar las alcobas en el Bernabéu, este sábado, 24 de mayo, la despedida de dos leyendas en ese último partido liguero del Real Madrid ante la Real Sociedad. Uno, despedir a Carleto Ancelotti, el entrenador con más títulos en la entidad blanca, y el otro, al jugador con más títulos conseguidos, Luka Modric, ha dicho adiós y el club ha emitido un comunicado, por supuesto, dando la noticia. Y la carta del croata dice algo como que ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol y en la vida todo tiene un principio y un final. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Me voy con el corazón lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque tras el Mundial de Clubes ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa para toda la vida. ¡A la Madrid! Y nada más. Palabras que resumen algo de lo que dijo en esta carta tan pero tan emotiva. Richard, arranco contigo. Descríbeme, partiendo de una palabra, lo que significa Modric para el Real Madrid. Elegancia. Creo que es uno de los volantes más elegantes de todos los tiempos, de los futbolistas más inteligentes y quizá por el tipo de posición, el equipo en el que le tocó jugar y por el perfil de compañero, porque recordemos tuvo por ejemplo a Cristiano Ronaldo, que creo que ha sido dentro del Real Madrid una carrera muy brillante. Jugadores como Luka Modric terminaron quedando quizá poco valorados para el mucho fútbol que hicieron, que quizá en otra época o en otros equipos hubiesen tenido un legado mucho más grande y más importante. Sin embargo, el legado de Luka Modric en el Real Madrid es algo importantísimo. A ver, no solamente por lo que te hizo dentro de la cancha, por lo que ayudó a construir. Luka Modric tiene 6 Champions, más que el Barcelona. Él tiene más títulos de Liga de Campeones de Europa que el FC Barcelona. Luka Modric es un jugador que supo asumir sus roles cuando el calendario le avanzó, pues no le quedó más remedio que entender que no podía ser titular en el equipo de Carlo Ancelotti. Lástima que el fútbol a veces tiene fecha de vencimiento para el jugador y por supuesto el fútbol élite tiene una fecha de vencimiento antes. Luka Modric pues dejará la cancha con el Real Madrid, no sabemos todavía qué es lo que va a terminar haciendo de su futuro, pero obviamente el Luka Modric que conocimos, aquel que fue pieza clave en aquella final de Champions, en el partido que Real Madrid en 2018 le gana sobradamente al Liverpool, fue sin duda alguna una de sus noches más fabulosas como futbolista. Pero no es que nos regalara malas noches y buenas noches, no. Los partidos de Luka Modric siempre tuvieron altas evaluaciones. Creo que es uno de los jugadores finos, elegantes, pero además de eso inteligentes, con y sin pelota, de los que más va a extrañar el fútbol, sin duda alguna. Claro, es como que el Real Madrid se queda huérfano de esa elegancia, no solo de esos títulos, sino de esa forma de ser, de esa forma de entender el fútbol. Quiero sumar más calificativos que describan a Modric. Javi. Me quedo con calidad, porque de lo que ha dicho Richard, estoy evidentemente de acuerdo en todo lo que dice, por esa fineza, por ese derroche de talento, por esa solidaridad, por ser además un hombre que se ponía cuando era necesario el overall, el mono de trabajo para hacer también cosas que quizás no le correspondían como un generador del fútbol ofensivo. Es un jugador de los que hacen época, como la hizo en este Real Madrid, y también no deja de ser triste, aunque entendemos que así es la vida, así es el fútbol, lo decía el propio Luka Modric, que con él está terminando una era muy importante del Real Madrid, porque recientemente se fue Toni Kroos, Karim Benzema, podríamos empezar a repasar también Cristiano Ronaldo hace ya algunos años, pero a Luka Modric le tocó vivir todas y cada una de esos episodios de éxito del Real Madrid con estos grandísimos jugadores. Hoy ha habido un recambio generacional, lógico, la aportación de Luka Modric en este último año no fue tan relevante, tan significativa como lo fue en años anteriores. Tiene que ver mucho con el resto del plantel. Para no ir muy lejos, sabemos que el Madrid no ganó nada en este curso futbolístico, pero lo de Luka Modric queda ahí para la historia, como uno de los mejores de todos los tiempos, y sin duda también tendrá un lugar muy especial en la historia de este Real Madrid por todo lo que representó, no solamente por los trofeos, por las copas que llegó a levantar, que son muchísimas, porque se puede entender, si bien Cristiano Ronaldo lo fue en este Real Madrid, Luka Modric me parece que también hay un antes y un después de Luka en el equipo. Pero, insisto, más allá de los trofeos, el talento, el liderazgo, el profesionalismo de Luka Modric
quedan ahí para la historia, Carmen. Claro. Y se entiende que esto venía, que era difícil imaginar que Luka Modric pudiese estar en los planes para este nuevo ciclo que se viene con el Real Madrid. Y así como Ancelotti tiene un heredero en Xabi Alonso, no sé si Modric tenga un heredero, como tampoco lo tuvo Toni Kroos. Mauricio, quiero hablar de eso contigo, pero por supuesto quiero conocer la palabra antes con la que tú describes a Modric. Equilibrio. Yo uso la palabra equilibrio porque creo que Modric no lo ejemplifica. Un balance perfecto entre lo que el Real Madrid de vértigo, dinámico, agresivo, que era bien representado por Bale, Benzema y Cristiano. Él era el equilibrio, él era el enlace entre la generación, la creación y después la consumación de la jugada. Era el equilibrio porque dentro del medio campo, cuando las cosas estaban mal, cuando las cosas estaban apretadas, había siempre alguien a quien darle la pelota para que las cosas pudieran estar mejor, y ese era Luka Modric. Pero era el equilibrio también porque dentro de un Real Madrid cargado de personalidad, cargado de testosterona, cargado de un ambiente de mucho peso, el hombre que siempre estuvo fuera de polémicas, fuera de tensiones, el hombre en el que el vestidor podía confiar también era Luka Modric. Y el reflejo de ese liderazgo creo que es lo que también al Real Madrid lo mantuvo a flote durante mucho tiempo. Y es un futbolista que el Real Madrid va a extrañar muchísimo, porque ya lo extrañó en la cancha. Ahora tuvo minutos cada vez menos, pero seguía teniendo minutos. Y ahora que no lo tenga para nada, lo va a extrañar en la cancha y lo va a extrañar adentro del vestidor y lo va a extrañar fuera de la cancha. Porque claramente se notaba que era un futbolista que atraía, unía, formaba grupo. Y de esos hay cada vez menos en el Real Madrid. Dentro de esta temporada, para terminar, para mí una de las principales conclusiones por las cuales el Real Madrid terminó pues rezagándose en títulos, Liga, Champions y llegando a la final de la Copa del Rey, pero perdiéndola, es porque a diferencia de otras épocas donde tú veías el 11 del Real Madrid y veías nombres y decías, cualquiera de estos se puede cargar el equipo al hombro y sacar el juego adelante. Hoy yo veía esa formación del Real Madrid y fuera de Mbappé, que tuvo una buena temporada. Creo que Bellingham puede llegar a tener esas condiciones, pero aunque no parece todavía es un jugador joven, no hay ese tipo de caballos. No hay ese tipo de caballos como Luka Modric. Y sí siento que ahora es el punto final de un ciclo maravilloso de más de 10 años en el Real Madrid. Correcto, porque ahora ¿quién se va a cargar en sus hombros al equipo? ¿Quién es el heredero de lo que significó en la cancha, en el 11 para un técnico Luka Modric? Richard. Bueno, en su momento Toni Kroos decía que el heredero de la posición de Kroos y de Luka Modric iba a ser Federico Valverde. Y Federico Valverde ha sido por lo menos el jugador más dócil para adaptarse a esas posiciones, para ejercer liderazgo, porque también lo del uruguayo tiene mucho liderazgo. Y es un jugador que, a ver, creo que sostiene mucha regularidad en cuanto a las asignaciones que se le pongan. Obviamente, un jugador como Federico Valverde tienes que rodearlo de jugadores que le permitan ejercer ese rol o esa chapa de lo que en algún momento fue Luka Modric o lo que en algún momento había sido también Toni Kroos. Y eso es lo que hoy necesita el Real Madrid, si quieres, en esa parte de la cancha. Obviamente el equipo no está construido en torno a Federico Valverde, el equipo está construido en torno a otras figuras. En el caso de Fede Valverde es un jugador con características de interior, pero que terminó jugando de extremo, termina jugando de lateral en esta temporada tras la lesión de Carvajal, pero que no tiene características de 10, eso sí te lo podía dar Luka Modric. Modric tenía características de media punta, tenía inteligencia, y creo que por eso alguien como Federico Valverde tienes que rodearlo con jugadores que le permitan eso. No sé si va a terminar de ser el momento del crecimiento de Arda Güler, por ejemplo, o de Brahim, porque el Real Madrid, como bien lo dice Mauricio, en eso sí estoy muy de acuerdo. Esta era la última pieza que faltaba para que diera la vuelta completa a aquel Real Madrid de época que en algún momento, pues tanto con Zidane como con Carlo Ancelotti, logró ganar todo lo que ganó en Europa.
A partir de este momento, el Real Madrid va a estar construido seguramente en torno a la figura de Kylian Mbappé, en ataque y todo lo que queramos, pero desde la mitad de la cancha, desde los que son los componentes de esa zona de recuperación y de gestación. Federico Valverde es quizá hoy el hombre más importante, la piedra fundacional, pero igual la tienes que rodear. Luka Modric no necesitaba tanto de estar tan rodeado, porque a veces Luka Modric era el que hacía jugar al resto, no necesitaba que lo hicieran jugar a él. Por eso digo, siempre vamos a estar extrañando a alguien como Luka Modric, jugador, me atrevería a decir, más bien confeccionado a la antigua, la década de los 80 y los 90, prestado al fútbol moderno. No se encuentra en ese perfil de jugadores hoy en día tan fácilmente. Correcto. Alguno que se pueda formar, Javi, no sé, ¿cómo tú lo ves? Quien herede esa posición, ese... No te voy a decir liderazgo porque hay mucha juventud en esa plantilla, pero creer que algún día pueda ser o parecérsele al croata. Sí, de entrada tratar de sustituir a un grandísimo jugador como Luka Modric va a ser muy complicado. Pero además de Valverde, que suena bastante bien esta propuesta o esta posibilidad, como bien la comenta Richard, yo podría poner también en esta conversación a Jude Bellingham. Jude Bellingham podría ser, es un jugador que no tiene mucho que llegó al equipo, que ya sabe también lo que es participar no solamente en la generación del fútbol, sino también en realizar los goles, que no es evidentemente la principal o no era la principal función de Luka Modric, y tampoco lo es en el caso de Jude Bellingham, no, al menos a raíz de que ya parece un equipo más completo al frente con la llegada de Kylian Mbappé. Me parece que Bellingham, por el talento que tiene, por la juventud, por la capacidad que tiene, podría ser un jugador que acabe ocupando esta posición, que sea... se me cayó. Eso es exactamente lo que... Eso a Luka Modric no le pasa nunca. Esa es la gran diferencia, ahora, la sin gran Modric. diferencia entre Javier Trejo Garay y Luka Modric. Javier Trejo Garay se desvive, es apasionado, se va de boca con sus comentarios. Luka Modric es un equilibrio. Yo por eso utilicé la palabra, que eso jamás le pasaba a alguien como moderado, ecualizado, muy bien entonado con el momento. Equilibrio le falta a mi cámara también. Sí. Pero bueno, ya estaba terminando de cualquier manera, Caro. Para mí, Bellingham, me quedo con Bellingham. Perfecto. Y para ti, Mauricio, para terminar, porque no quiero forzar a que digas una locura, pero es que... No, ay, ¿cuándo me ha importado? Le costará mucho a él, ¿eh? ¿Cuándo ha sido un problema para mí? Hace poco hablábamos en Ahora o Nunca, allá en el Clásico, sobre un jugador que era como que el momento de lucirse. Un jugador que lo vemos que lo ponen como delantero, pero que fue traído al Madrid con un plan de trabajar en el mediocampo. Y no es una locura lo que estamos pensando lo mismo. Turco. Arda Güler. Es. Claro. Es que estamos pensando en el mismo jugador. En calidad, no voy a comparar la calidad de Arda Güler con la de Luka Modric. En potencial de calidad, porque Luka Modric alcanzó y hasta rebasó probablemente su potencial. Luka Modric, Arda Güler es lo más parecido en el plantel del Real Madrid a Luka Modric. En cuanto a intención de juego, timing, visión, ubicación. En Turquía, con la selección, Arda Güler juega muy parecido a Luka Modric versión Casemiro Kroos Modric, que era un interior partiendo de la base, pero con muchísima libertad para generar. Eso es lo que debería ser Arda Güler. Pero acá viene otra pregunta, sin caer en demasiados tecnicismos, es esta. ¿Cómo va a jugar Xabi Alonso en el Real Madrid? ¿Va a mantener la formación que le gustaba, como le gustaba jugar a él en el Bayer Leverkusen? Que era básicamente un 3-4-3, ¿no? Muy, muy, muy agresivo, de demasiado vértigo. Ahí cae una formación ideal para Arda Güler. Puede ser, si es que es uno de los dos volantes centrales del equipo, acompañado de quién, Tchouaméni, Camavinga, van a retrasar a Bellingham, va a haber más refuerzos, no sabemos. Pero en potencial y en identidad como futbolista, sí creo que Arda Güler es lo más parecido que hay hoy en el Real Madrid a Luka Modric.
Y nos recordamos de cuando Ancelotti lo convenció para ir al Real Madrid, le prometió que cuando Toni Kroos y Luka Modric ya no estaría, él sería el heredero de esa posición, de ese mediocampo, por las cualidades que le vio al turco. Bueno, parte de la historia, ya veremos, está en sus botines ganarse ese puesto y por supuesto que el nuevo técnico lo tenga en consideración para que pueda potenciar su talento y calidad. Hasta aquí llegamos. Luka Modric ha anunciado su adiós y después del Mundial de Clubes no lo veremos más vestir el uniforme blanco. No se olviden que el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad se jugará este sábado 10:15 de la mañana. La cobertura arranca a las 10 a.m. por ESPN Deportes e ESPN Plus.